¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en esta jornada de jueves. Estamos en 18 de junio de 2026. Como ven, ya prácticamente consumimos la semana, que eso prácticamente se nos ha ido. Aún nos queda el viernes. Siempre nos queda el viernes cuando estamos en jueves, ¿verdad? Y cuando llega el viernes, pues muchos se alegran con aquella frase de por fin es viernes, ¿no? Y algunos dicen juernes, por aquello de que hay sectores, como por ejemplo el de la construcción, dicen por fin es juernes, porque el jueves es el último día que trabaja el sector de la construcción. Y bueno, les puedo hablar del tiempo. Sí, hay una previsión de que las temperaturas continúen en características similares a las que se encuentran en estas jornadas. Parece ser que en un principio habíamos entendido hace algunas jornadas que podía llegar calor al archipiélago canario, donde se iba a ver, por lo visto, ola de calor intenso va a ser ya en la península en las próximas horas, y es como para preocuparse, ya que, como bien sabemos, en península cuando aprieta, y sobre todo en meseta o en Andalucía o en Extremadura, el tiempo es bastante caluroso. Y ya no digo nada en el norte, cuando están acostumbrados a las lloviznas, al tiempo frío, a las lluvias y demás, como decíamos. En Canarias parece que lo vamos a ir llevando de otra manera. En cuanto a actualidad se refiere, ya saben ustedes que ayer compareció el expresidente Zapatero ante el juez que tramita una causa abierta en su contra. Decía que gana tiempo para tratar de acreditar al juez que las joyas fueron regalos y los delitos habrían prescrito, pero con respecto a las, elucubraciones al respecto de qué fue en realidad lo que se saca de esta comparecencia, es que este no supo aclararse con sus declaraciones durante al menos 3 horas sobre lo que se le acusa, que recordemos que es por varias cuestiones. En fin, un tema que ya han escuchado ustedes, y que la información está en nacional. Nosotros somos aquí más reducidos, más regional. Y lo que digo al respecto de la información en el archipiélago canario, les vamos a hablar en los próximos minutos, pues por ejemplo, de la acción de gobierno del gobierno de Canarias. Sanidad presentó un plan de mejoras salariales y de organización para los médicos del Servicio Canario de la Salud. Les empiezan a ver las orejas al lobo, y a lo mejor quizás por eso se están poniendo las pilas, porque miren que ya los médicos han dicho que podía haber paro en la sanidad del archipiélago canario, porque estos paros de los que se han estado produciendo a lo largo de los últimos meses, recordemos que el gobierno de Canarias achaca a la decisión, a una decisión del gobierno central, el que ha originado precisamente que los médicos de toda España estén parando por la aplicación de un nuevo protocolo. El gobierno de Canarias también aprobó 79 millones de euros para el contrato plurianual de auxiliares educativos, y Fuerteventura multiplica por 9 la resolución de expedientes de discapacidad y consolida la atención dentro del plazo. Lo insiste el gobierno de Canarias, son datos del gobierno de Canarias, que también comunica por otro lado que La Palma congrega a los agentes del desarrollo económico de las islas para potenciar su crecimiento. Estas, evidentemente, y otras informaciones nos van a llevar pues en la primera hora, porque en la primera hora nos vamos justamente a hacer eco de la información regional, y en la segunda hora, en la programación ya para Gran Canaria, vamos a tener a 2 invitados. Tendremos con nosotros a en representación de Olga Serpa, a Manolo González, a Mestizay, en definitiva, que actúan este viernes día 19 en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, con una actuación, un concierto, justamente de cara a la celebración de las sanjuaneras, de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Y luego hablaremos de un evento que se va a desarrollar en septiembre durante al menos 5 días, y que va a congregar al menos a 200.000 personas a lo largo de todos esos días en un área comercial de Las Palmas de Gran Canaria, y que va de juegos, de videojuegos, vaya, por ahí va la cosa, y que se celebra por segunda vez. Ya el año pasado se desarrollaba también en el mismo área, y congregaban a más de 175.000 personas, con lo cual este año puede irse un poco más arriba la cifra. Y Matilde Asián, la
consejera del área de Hacienda del Gobierno de Canarias, que recuerden ustedes, hace algunas jornadas veía con insistencia, lo decía también en el propio Parlamento de Canarias, injustificado el retraso de la obligación de actualización de las entregas a cuenta de dinero por parte del Gobierno central. Y decía aquí en esta misma casa, en un programa especial del Día de Canarias desde el Auditorio Alfredo Kraus, que reclamaba la medida que llega con tiempo de retraso, más de 6 meses de retraso, de manera reiterada, para poder disponer de fondos que corresponden a las comunidades autónomas, y que en tal caso siguen pasando los meses y todavía no hay fondos que lleguen a la Comunidad Canaria. Una comunidad autónoma que cerró con éxito su primera emisión sostenible por un importe de 500 millones de euros. La demanda cuadruplicó la oferta, competiciones de más de 2.000 millones de euros. En este caso fue de 500, pero habían peticiones de 1.500 millones más de euros. La demanda internacional concentró el 66% del volumen adjudicado. Fíjense si hay dinero por ahí moviéndose, que están a la espera de cualquier, como digo, movimiento de inversiones, y sobre todo si están amparados por gobiernos, como en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, pues vienen como, en fin, como las abejas a la miel, al panal, ¿no? Decíamos que ese 66% del volumen adjudicado se lo han quedado inversores de carácter internacional liderados por Reino Unido e Irlanda. La Comunidad Autónoma de Canarias completaba, por tanto, la emisión de su primer bono sostenible de referencia por ese valor, como decíamos, de los 500 millones de euros. Una operación que marca el regreso del Gobierno de Canarias a los mercados de capitales en formato benchmark estándar, tras la ausencia durante 5 años. Una emisión que recibió un robusto apoyo de más de 70 inversores, con una destacada participación, insisto, de carácter internacional. En este sentido, la demanda pues se concentraba en ese casi 66% del volumen adjudicado, y liderada por el Reino Unido e Irlanda con el 20%, Alemania con 16%, los países nórdicos un 8%, e Italia un 8%, frente al 34% de la demanda nacional. Pues ya ven ustedes, también aquí se emiten bonos, y la Comunidad Autónoma de Canarias pues se hace con esa digamos visión, con esa buena visión que tienen de los inversores de Canarias, la confianza que ponen en el mercado canario. Y ahora seguimos con noticias referentes a la acción de gobierno, porque la Confederación Canaria de Empresarios ha alertado del impacto del absentismo por incapacidad temporal en Canarias y reclama reformas urgentes en las nacionales. Absentismo por IT, un problema de país. Ya se ha originado una polémica tremenda con un representante empresarial que ha llamado memo a los jóvenes que practican el absentismo laboral, y donde es la inmensa mayoría de los que se absienten de ir al trabajo cada día. 1 millón y pico de personas, 1.400.000 personas, creo que leí por ahí en algún dato, no lo tengo delante, de personas que dejan de ir al trabajo diariamente. Con lo cual, pues imagínense ustedes las empresas, ¿no? Sé que hay más de 20 millones de trabajadores en nuestro país, por lo menos con respecto a la afiliación. Por tanto, 1 millón y pico de personas es una cifra pues bastante relevante, importante, ¿no? Bueno, era otro dato que queríamos dar a ustedes, y que decía yo 1.400.000 personas. Me pasan el dato por aquí, 1,6 millones de personas se ausentan de su puesto de trabajo de media cada día. O sea que a veces subirán y otros pues bajarán. Dice este porcentaje que las ausencias suponen la pérdida del 7,1% de las horas pactadas de trabajo. Bajas médicas, cerca de 1,2 millones de empleados faltan a su puesto de trabajo diariamente debido a una incapacidad temporal, enfermedad común o accidente. Ausencias sin justificación. Entre 270.000 y 310.000 personas no acuden a su puesto de trabajo sin aportar algún tipo de justificación.
Aquí estarán los de porque le abandonó la novia, no va a trabajar, se toma una baja, que era por lo que se había montado el verdadero lío con las valoraciones de un representante empresarial, que por cierto no apoya el presidente de la patronal española. Y por último, bueno, pues ese dato, ¿no? Nos quedamos con ese dato. Aproximadamente entre 270.000 y 300.000 personas no acuden a su puesto de trabajo por algún tipo, sin justificación alguna. Es decir, que la mayoría no justifica, no va a trabajar, se abstiene de ir a trabajar, y esto es lo que pasa. Y la Confederación Canaria de Empresarios alerta de las ineficiencias estructurales del sistema de bajas y reclama mayor coordinación entre los organismos. El aumento de bajas por salud mental entre jóvenes exige un refuerzo urgente de la atención y la prevención como reto de salud pública. La Confederación Canaria de Empresarios reclama más recursos sanitarios y mayor papel de las mutuas. ¿Por qué? Pues porque si el trabajador, que donde se supone debe ir es a la mutua para pedir la baja correspondiente, no lo hace, y se va a la urgencia o al médico de cabecera y pide la baja, pues parece que se la dan. Se la dan antes que se la dan en las mutuas. Bueno, pues todo esto, como decíamos, lo ha explicado la Confederación Canaria de Empresarios, que muestra su preocupación por el absentismo laboral, que es un problema de país. Y también hablando de estos, de la Confederación Canaria de Empresarios, que hoy desde la mañana hasta las 13 horas está desarrollando las quintas jornadas del Foro para la Colaboración Público-Privada, un futuro tecnológico. Están hablando de tecnología, y se desarrolla en un hotel de la capital Gran Canaria, y que también queríamos reseñar a ustedes. Nos vamos con el área del Gobierno de Canarias de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, porque también han organizado el primer torneo de fútbol caminando al Golpito 2026. Saben que están llevando a cabo esta acción pues con la idea de que sobre todo aquellos que lo necesitan, y cada vez más, porque nos vamos poniendo mayores, evidentemente, pues van practicando esta actividad, y desde luego en Gran Canaria han reunido a más de 200 mayores, y es una actividad, es un torneo de fútbol caminando que se denomina así al Golpito en esta edición 2026, y que ha reunido a esa cantidad de gente. La actividad, desarrollada en la ciudad deportiva de Barranco Seco, congregó 16 equipos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, según la propia nota, como digo, del Gobierno de Canarias. Al respecto de esto, tenemos estas valoraciones. Acogemos hoy en la ciudad deportiva de Barranco Seco una jornada, un evento del proyecto Al Golpito, proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias, que intenta poner en valor el envejecimiento activo para los mayores de nuestras islas. Se trata de un conjunto de actividades dirigidas a personas de más de 60 años, y uno de los ejes centrales de esas actividades es precisamente Fútbol Caminando, que es la actividad que hoy nos congrega aquí. Tenemos a más de 200 mayores de toda la isla de Gran Canaria practicando esta modalidad de fútbol caminando, que es una modalidad de fútbol con unas reglas específicas que fomentan que los mayores hagan ejercicios, que estén activos y evidentemente sin poner en peligro su integridad física. Es una satisfacción para la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas y para la Unión Deportiva Las Palmas el llevar adelante este proyecto, que en honor a la verdad hay que decir que está teniendo un éxito espectacular. Esto es una prueba de ello, más de 200 mayores congregados aquí haciendo actividad física, y básicamente pues me gustaría pues trasladar nuevamente el agradecimiento al Gobierno de Canarias por subvencionar este proyecto, por darnos apoyo, y esperamos que se continúe ese apoyo en los próximos años. Bueno, pues que así sea, ya que lo pide la propia Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, lo hace en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, que también pertenece a la Unión Deportiva Las Palmas,
y que está desarrollando esta actividad que está a su vez englobada esta iniciativa está enmarcada en el Plan Maresía del Gobierno de Canarias, que es una manera de fomentar la salud, la convivencia y la práctica deportiva saludable mediante una modalidad adaptada del fútbol que permite disfrutar del juego de una forma segura, participativa e inclusiva, y así, bueno, pues la persona que pueda tener cierta edad evidentemente no tenga que hacer un esfuerzo alto, un alto esfuerzo, sino que lo pueda hacer pues de la manera que se está haciendo esta actividad. Y por otro lado, el consejero de Transición Ecológica, Energía del Gobierno Canario, Mariano Hernández Zapata, y el de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía, Narváez y Quintero, visitaban la finca estación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias en el municipio tinerfeño de Güímar para conocer sobre el terreno la instalación fotovoltaica que se ha ubicado sobre un invernadero que, impulsada por ambas consejerías, permitirá seguir avanzando hacia una agricultura más sostenible. Bueno, encantados de que puedan salir adelante proyectos innovadores que den un cambio a lo que conocemos como agricultura tradicional y que le permitan a nuestros agricultores en Canarias poder obtener economías complementarias. Y economías complementarias podemos mostrarlo gracias a esa colaboración que hemos encontrado con la Consejería de Agricultura, con el ICIA, y en este invernadero se han instalado energía solar fotovoltaica, una financiación que está cercana a los 150.000 euros y que permite que el consumo energético de aquí en adelante de este invernadero sea cero. Diferentes sensores, bombas de agua y bueno, diferentes aspectos, incluso con un cargador para vehículo eléctrico se podrá alimentar de esta instalación fotovoltaica. ¿Y qué queremos? Que esto sirva de ejemplo para que nuestros agricultores canarios puedan también beneficiarse y entender que pueden utilizar sus explotaciones agrícolas para la instalación de energía solar fotovoltaica, y para eso también trabajamos de la mano de la Consejería de Agricultura de que exista un reglamento agrivoltaico para compatibilizar de manera ordenada, planificada, el uso tanto del cultivo, que no se pierdan los cultivos y que se pueda aprovechar con economías complementarias como puede ser la energía solar fotovoltaica. Bueno, pues palabras de Mariano Hernández Zapata en este encuentro, como decíamos. Ya recuerdo que eran dos las consejerías, también la del sector primario. Estamos hoy en el ICIA en una instalación absolutamente primordial para nosotros porque tiene una doble objetivo. Por un lado, tenemos 37 kilovatios instalados en un sistema aislado, en un invernadero totalmente automatizado, que se autorregula con motores y sombreados, con esa batería que van conectadas a esos 37 kilovatios de energía solar fotovoltaica en unas estructuras semiflexibles en un invernadero convencional canario. ¿Y por qué un doble objetivo? Porque además esas placas están dispuestas de tal forma que el invernadero tiene una zona con energía solar fotovoltaica y una zona sin energía solar fotovoltaica, de tal forma que tenemos la parte con sombreado parcial y la parte de control. ¿Cuál es el objetivo? Demostrar que los cultivos que se hacen en las dos zonas son igualmente rentables y tienen la misma calidad a lo largo del año. Doble objetivo, por tanto, autonomía energética con energías limpias y además consiguiendo demostrar que la agrivoltaica funciona. Bueno, pues exactamente eran las palabras de la directora general. No me sale por aquí todavía el nombre. Ella exactamente era quien explicaba los pormenores, los detalles, como decía, de esta instalación. Bueno, hoy yo creo que es un día importante. Consejero del sector primario, Narváez Quintero. Y con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Soberanía Alimentaria, a través de la ICIA, inaugurando este invernadero, que al final lo que busca es un invernadero que tenga una producción estable y garantizada agrícola, pero que tiene energía fotovoltaica. Es decir, esto lo que va a permitir es, primero, el consumo menos de combustible fósil, con lo cual evidentemente es mucho mejor para el medio ambiente, pero también un ahorro para el agricultor, que puede que este invernadero funcione completamente autónomo, es decir, no gastaría absolutamente nada de combustible fósil, sino que solo con las placas que va a tener se puede autogestionar, es autosuficiente, pero aparte, no solo que va a ahorrar dinero para el agricultor,
sino garantizar con estas pruebas que se van a hacer a través del ICIA, garantizar. Un proyecto que va a permitir generar conocimiento, dice Quintero, que será útil, transferible al sector agrícola canario en materia de eficiencia, sostenibilidad y adaptación climática, facilitando nuevas herramientas para mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias canarias. Y escuchábamos antes justamente a Julieta Schallenberg Rodríguez, que es la nueva viceconsejera, decía yo, directora general, viceconsejera de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Pues desde el ICIA, desde el Instituto de Investigaciones Agrarias de Canarias, se ha planteado el uso de este tipo de infraestructuras para ver la viabilidad en distintos cultivos. Inicialmente se plantean para conocer los datos sobre cultivos hortícolas de ciclo corto de 3 a 6 meses y a posteriori se pasarán a cultivos bianuales, tipo platanera o tipo pitaya o incluso cacao, café, como cultivos muy interesantes porque son cultivos que normalmente se cultivan en una zona de semisombra, ¿no? Y este tipo de infraestructuras pueden ser muy buenas para esos cultivos, de tal manera que aprovechan la insolación y que generan... Es la actual responsable y presidenta del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, ICIA, que es Yanira Gutiérrez Peraza. Con placas y otras zonas sin placas nos permitirá comparar... Que destaca también la relevancia de del uso de las nuevas tecnologías, de las nuevas energías en este tipo de cultivos. Y los ensayos que se han hecho con este tipo de instalaciones, hasta la fecha, digamos, los datos no son muy positivos. Es decir, en cultivos muy demandantes de radiación solar, pues el poner una cubierta sobre ellos genera un mayor rendimiento. Nosotros lo que planteamos es que el hecho de que estas cortinas o estos paneles permitan difundir la luz, digamos, hace un efecto más homogéneo en todo el cultivo. Bueno, pues en Güímar se fueron justamente ahí a estas instalaciones a ver pues lo que ahí han colocado para la captación de energía solar, energía fotovoltaica. Y antes dejamos ahí a media Bienestar Social porque recordamos que refuerza el servicio este área del Gobierno canario de inspección para ampliar el control y seguimiento de los centros sociales. La Consejería de Bienestar Social, en este caso Juventud, Infancia y Familias, impulsa nuevas herramientas de apoyo técnico para fortalecer las labores inspectoras y garantizar, por tanto, una atención centrada en los derechos de las personas usuarias. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. También, y dentro lo explicaba en el Parlamento de Canarias. Y también Fuerteventura multiplica por 9 la resolución de expedientes de discapacidad y consolida la atención en plazo. La Consejería lo explicaba, ese avance de la creación de la Dirección General de Discapacidad y los decretos leyes aprobados el pasado año en Canarias. Bueno, pues se hablará este jueves, ¿verdad? No, está prevista para el 22 de junio de discapacidad. Concretamente será el próximo 22 de junio cuando se vuelva a hablar en el Parlamento de Canarias de discapacidad. Hoy de lo que se está hablando en la mañana es de la sesión del área de Agricultura, Ganadería y Pesca, y ayer sí, día 17, se habló de derechos sociales, que era justamente donde quería haber ido yo para escuchar a la consejera haciendo referencia a esas medidas que destacábamos y que se llevan, como digo, a cabo. Antes de entrar en la respuesta... Intervención de ayer en el Parlamento de Canarias con respecto a las actuaciones previstas ante la existencia de decenas de casos activos de violencia de género en menores en situación de riesgo, dirigida a ella, a la consejera. La violencia sexual infantil y también la llamada violencia institucional que pueden sufrir niños y niñas y adolescentes cuando el sistema no responde con la sensibilidad, la coordinación y la rapidez que debería. Les tengo que dejar en la pausa, ya nos hemos ido un poquito de tiempo, volvemos tras ella, seguimos aquí en Archipiélago Directo, recuerden, en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Volvemos tras la pausa. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org
Te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Indiferente, martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio. De nuevo con todas y todos, nos vamos a quedar en este segundo bloque de la primera hora que simultaneamos en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria en este tiempo de archipiélago directo, y justamente pues nos vamos a marchar, como decíamos, a la continuidad de la información de carácter general aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Les estábamos hablando antes de bienestar social, pero hay otras áreas del Gobierno de Canarias, como por ejemplo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que sobre todo lo de vivienda es lo que nos preocupa en los últimos tiempos, que dirige Pablo Rodríguez, y que a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, firmaban un convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma Canarias y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, que va a permitir avanzar en la regularización y desarrollo de aeródromos y helipuertos de competencia autonómica en el archipiélago. Canarias avanza en ese ejercicio efectivo de sus competencias sobre los aeródromos y los helipuertos que no tienen la consideración de interés general del Estado. Canarias se convierte, por tanto, en la primera comunidad en España en suscribir este tipo de convenios con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para agilizar la autorización, supervisión y puesta en servicio de infraestructuras aeronáuticas aquí en el archipiélago canario. Si luego nos hacemos con la valoración de María Fernández, pues se la ofreceremos a ustedes. Mientras, decir que presenta la segunda jornada Retos para una movilidad sostenible, centrada en la intermodalidad. Concretamente fue esta mañana en usos múltiples, ayer por la mañana en usos múltiples en la capital Gran Canaria. Y el Gobierno abre ese periodo de consulta pública del Plan de Vivienda 2026-2030. Es un nuevo documento estratégico que va a definir
las políticas de vivienda en los próximos 5 años y va a reforzar la respuesta a la emergencia habitacional en las islas. Lo hace a través del Instituto Canario de la Vivienda y lo dirige Pino de León y ha iniciado ese proceso de consulta pública previa a esta elaboración. Cuenta con 3 ejes estratégicos. El Plan de Vivienda de Canarias se estructura en torno a esos 3 grandes ejes de actuación. El primero estará centrado en el incremento de la oferta de vivienda mediante la promoción de nuevas viviendas protegidas, la adquisición y movilización del parque existente y el desarrollo de suelo destinado a usos residenciales protegidos. El segundo eje impulsará la rehabilitación y regeneración del parque residencial, fomentando actuaciones de renovación urbana y rural y la rehabilitación de viviendas vacías. Por último, el tercer eje estará destinado a facilitar el acceso a la vivienda a colectivos prioritarios, promoviendo la emancipación, la inclusión social y la cohesión territorial a través de las ayudas del alquiler, las medidas de apoyo a la emancipación juvenil, a colectivos vulnerables, así como a través de iniciativas destinadas a favorecer el acceso a la primera vivienda. Como decía Pino de León, es la directora del ICAVI. Iniciamos el procedimiento de aprobación del próximo Plan Canario de Vivienda 2026-2030, donde ponemos ya en marcha un periodo de participación ciudadana al objeto de recibir el feedback por parte de todos los sectores económicos, sociales e institucionales, al objeto de diseñar ya un posible borrador y que sea un plan lo más participado posible, al objeto de que responda a la demanda existente y a la situación extraordinaria de emergencia habitacional que estamos padeciendo, y que sea un documento no solo participativo, sino además en colaboración con el resto de instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias para conseguir entre todos superar esta situación y volver a un equilibrio respecto a la demanda de vivienda y por tanto a la oferta desde lo público para intentar equilibrar y garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias. Bueno, palabras de la propia directora del Instituto Canario de la Vivienda y bueno, es un plan que nos llevará, como bien hemos escuchado, hasta el año 2030. Habrá por medio unas elecciones, habrá que esperar al nuevo gobierno el año que viene en la comunidad autónoma. En fin, muchas cosas. Y el gobierno de Canarias cierra en Gran Canaria el primer proceso de participación pública de la nueva estrategia de movilidad. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad celebra ese último taller de la MOVIC, de lo que les hablábamos antes, celebrado en la mañana de ayer, tras un proceso que recorrió 8 islas y en el que se ha participado más de un centenar de personas, según esta comunicación. El gobierno a través de la Consejería. La jornada contó con la participación del viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González, el vicepresidente primero y comisionado insular de Gran Canaria de la FECAN, que es Óscar González, y Óscar Hernández, alcalde de la Villa de Agüimes, y el ingeniero de caminos y especialista en movilidad sostenible y transporte, Julián Sastre. Francisco Javier González señalaba que esta primera fase de participación pública de la MOVIC ha sido fundamental para construir una estrategia basada en la realidad de cada una de las islas y en la experiencia directa de quienes viven y trabajan la conectividad en el propio territorio. Y hablando de conectividad, de obras, de actuaciones, saben que ya en su día, y me refiero a la isla de Gran Canaria, se llevó a cabo una actuación en los puentes que cruzan el barranco del Guiniguada. Unos tensores habían perdido con el tiempo su obligación, su razón de existir y tuvieron que ser suplantados, tuvieron que ser renovados. En esta ocasión el firme de los puentes se quedó pendiente de su reasfaltado. En tal caso, ayer el vicepresidente del Cabildo Gran Canario y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, informó del inicio de trabajo de impermeabilización de los 2 tableros, le llaman,
del viaducto del Guiniguada, en la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria, de la Gran Canaria 3, una actuación imprescindible para garantizar la conservación, seguridad y durabilidad de esta infraestructura estratégica. Y explicaba ayer Hidalgo que se da la circunstancia de que es la primera vez que se procede a la impermeabilización de esta infraestructura vital para la circulación, pese a llevar 20 años de servicio. Es decir, cuando se hizo con unos tensores, vaya usted a saber, de aquella manera, y resulta que tampoco se puso la impermeabilización. Ahora, 20 años después, vamos a arreglar la impermeabilización. Ay, nuestra tierra, ¿no? Bueno, pues lo dicho, se va a arreglar este viaducto por fuera, porque cuando se arregló por dentro, decía ayer Augusto Hidalgo, con un esfuerzo, con un refuerzo, que no lo digo, exterior, una obra que se finalizó hace un año ahora. Siempre dijimos que otra de las cuestiones que quedaba pendiente de solventar era precisamente el aislamiento de los dos tableros del viaducto, y que en este caso pues se van a llevar ahora. Lo peor es que se va a cerrar la carretera de un lado y luego se abrirá de otra. A ver qué cuenta aquí Augusto Hidalgo, una intervención que hizo ayer ante los medios. No era necesario ponerlo en el contrato de emergencia porque garantizábamos la estabilidad y la seguridad, como estaba. Habla de la emergencia de la obra y por lo que se ha hecho de esa forma para poderlo llevar a cabo. Tiene que estar impermeabilizado, y aprovechamos porque sabíamos que nuestro objetivo era además asfaltar toda la autopista, toda la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria, los 11 kilómetros de circunvalación, hacerlo en el momento en que hiciéramos el nuevo asfaltado y llegáramos a ese tramo para poder hacer la impermeabilización. Y es el momento en el que estamos en este momento. Saben que estamos con un contrato importante de 18,7 millones de euros de asfaltado de los 11 kilómetros de la circunvalación. Y en este momento vamos a aprovechar para no solo asfaltar, sino proceder a la impermeabilización de los tableros de El Guiniguada. ¿Cuál es la dificultad esta? Pues para poder hacer eso hay que no solo hacer un fresado habitual que se hace del asfalto anterior dañado, sino que hay que llegar al tablero, al hormigón el puente. Por tanto, se hace un fresado de 10 centímetros para llegar al hormigón. Y después hay que colocar una malla asfáltica. Nada, que lo van a hacer como el otro que dice nuevo, ¿no? Actuación, por tanto, en ese puente, en esos tableros de los dos puentes, porque son uno de ida y otro de vuelta, uno dirección sur, otro dirección norte. Nos quedamos en el Consejo de Gobierno del Cabildo, aunque contar primero del Cabildo tinerfeño, que celebra el encuentro final del proyecto Quédate con una jornada de convivencia juvenil. Es una iniciativa que ha reunido al alumnado participante en un evento que combinó creatividad, participación y reconocimiento del trabajo desarrollado durante el curso 25-26. El Cabildo de Tenerife lo celebraba este miércoles con el CEO Leoncio Rodríguez del municipio del Rosario, y un encuentro final del proyecto Quédate, que reunió al alumnado participante durante el curso 25-26, una iniciativa que forma parte del programa Tenerife Joven y Educa. Se desarrolló bajo el lema Reality Quédate, Jóvenes en Acción, medio inglés, medio anglosajón, medio español. Este jueves, por cierto, esta mañana en Multicines Tenerife se presentaba Tardes de Película, organizada también por la consejería correspondiente del Cabildo de Cultura. La sexta edición del encuentro Contigo moviliza a casi 10.000 estudiantes de Tenerife a favor del voluntariado y la solidaridad. La consejera de Acción Social señalaba ayer que a lo largo de sus ediciones, de todas sus ediciones, la iniciativa acumula ya una participación de más de 30.000 alumnos de Tenerife, consolidándose como una herramienta fundamental para la educación en valores en las aulas de la isla. El Cabildo propone también denegar el proyecto Underwater Gardens Park al perder su carácter estratégico y de regeneración de carácter ambiental. La iniciativa presentada se apartó de los objetivos científicos y de restauración marina y que justificaron su declaración de interés insular, y mantiene por tanto actuaciones incompatibles con la normativa vigente. La institución insular concluye que la propuesta ha evolucionado hacia un modelo centrado principalmente en usos recreativos y lúdicos. También
En relación al Cabildo de Tenerife, se visita técnica a la 5ª edición de veranos de Taoro en el puerto de la Cruz. Eso fue esta mañana, lo hacía la presidenta del Cabildo de Tenerife. Y ahora sí, con respecto al Consejo de Gobierno, el Cabildo impulsa obras de saneamiento por valor de 3,3 millones de euros en Santa Úrsula y Tacoronte. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles las licitaciones para las redes de saneamiento de los ámbitos de la Bastona y el núcleo costero de la Mesa del Mar. La institución insular asume, por tanto, el mayor esfuerzo financiero en ambas actuaciones, aportando entre 80 y 90% de los fondos de uno de los proyectos que se ejecutarán en los próximos meses. Vamos a escuchar a la presidenta del Cabildo de Tenerife, que comparecía ante los medios, como suele ser habitual, salvo excepciones, con Lope Afonso, el vicepresidente del Cabildo de la isla de Tenerife. Rosa Dávila. Hemos visto en el orden del día que tienen que ver también con la conservación y preservación de, en este caso, un patrimonio cultural como es la recuperación de los lavaderos y la fuente del Chorrillo en el municipio de Vilaflor. El Cabildo de Tenerife, junto con el Ayuntamiento de Vilaflor, vamos a invertir una cantidad importante, más de 900.000 euros, para la conservación y preservación de este enclave único. Y es que se trata de la recuperación del entorno de los lavaderos y de la fuente del Chorrillo en Vilaflor, un conjunto que contará con una inversión total, como ya he dicho, de más de 900.000 euros, en concreto 902.000 euros, del que el Cabildo financia el 90%. Es una subvención que tiene carácter plurianual y está dentro del programa de preservación de nuestro patrimonio histórico, un programa insular que lo que contempla es permitir conservar y poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural. En este caso, poner en valor los lavaderos y la fuente del Chorrillo, uno de los conjuntos etnográficos más emblemáticos del municipio. Este conjunto cuenta con elementos históricos como es una fuente con inscripción del año 1903 y unas instalaciones que fueron mejoradas en el año 36 para atender las necesidades de la isla. Este proyecto no solamente protege nuestro patrimonio, sino que además puede convertirse en un atractivo cultural y turístico para Vilaflor. El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial, FIFEDE, ha resuelto también una convocatoria de ayudas destinadas a la contratación laboral de personas jóvenes tituladas en situación de desempleo por entidades públicas locales de la isla, una iniciativa dotada con casi 1.800.000 euros. Impulsa la contratación de jóvenes titulados con esa inversión de 1,76 millones de euros. Hablaba ella de esa partida que destina los 811.000 euros a la recuperación del entorno de los lavaderos y de la fuente del Chorrillo en Vilaflor. La puso en situación. Esta ayuda a la contratación... Hablaba también de esa otra parte. Y Tenerife acoge hoy la presentación del libro Entre Primaveras, de José Vicente González Bettencourt. La obra recoge historias noveladas de la Guerra Civil en Canarias y será presentada, será presentada a las 19 horas en el Salón Noble del Cabildo. Así que están a tiempo de ir este jueves a las 19 horas. También hoy a las 10:30 de la mañana hubo una rueda de prensa de el MUNA, los museos de Tenerife. Y también el proyecto Surfing With Me presenta la primera tabla de surf fabricada con residuos de playa, con la colaboración de Turismo de Tenerife y la Fundación Moving the Planet. La iniciativa recoge más de 5.000 colillas en la actividad de limpieza desarrollada en Playa de las Américas el pasado domingo. Bueno, pues queda presentado, porque el pasado domingo en la Playa de las Américas fue esa jornada de limpieza del proyecto Surfing With Me, con la participación de 40 voluntarios y se saldó con la recogida de 5.000 colillas del litoral. Así que queda presentada la tabla de surf fabricada con residuos de la playa. Nos damos un salto hasta el Cabildo de la isla de Gran Canaria. Hoy, sin ir más lejos, el presidente va a participar a las 20:30 horas, el presidente del Cabildo de Gran Canaria,
en el inicio de las fiestas del barrio de Los Giles, en la capital Gran Canaria, y dará el pregón. También quien convoca a los medios es Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional, Solidaridad Internacional de Gran Canaria, el secretario general de Fuerza Obrera de Burkina Faso y miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial, Nana Inousa, y el secretario general del Frente Sindical Obrero de Canarias, Daniel Casal, que esta mañana están dando una rueda de prensa a esta hora más o menos en la capital Gran Canaria. Bueno, pues con esta gente, supongo yo que hablando de cosas de estos lugares, de Burkina Faso y demás, ¿no? Que están concretamente, como digo, en la isla de Gran Canaria. También del Cabildo de Gran Canaria refuerza la participación ciudadana en el ámbito municipal. Es el cuarto encuentro de la Red Insular de Entidades Locales para la Participación Ciudadana, que reúne las buenas prácticas en materia de participación ciudadana que se desarrollan a lo largo de la isla. Una jornada con la colaboración, organizada con la colaboración de Infecar, que ha servido para compartir este cuarto encuentro de la Red Insular de Entidades Locales, experiencias, analizar retos comunes y consolidar también las líneas de trabajo que la red viene desarrollando desde hace más de una década para promover la administración cercana, abierta y también participativa. La superficie de vino cultivada en Gran Canaria sigue creciendo. Antes de ayer por la tarde se presentó, sí, efectivamente, creciendo con el apoyo del Cabildo y el sector que confía en el aumento de la cosecha 2026-2027. Jardín Canario en Las Palmas de Gran Canaria acogió en la tarde de antes de ayer el descorche simbólico de esa última vendimia con vinos de una veintena de bodegas insulares. Antonio Morales, presidente del Cabildo, dijo: el vino refleja la cultura del cuidado y de implicación con nuestra isla. Le escuchamos explicándolo. Ya son casi 11 años, me parece, la edición esta que cumple esta gran fiesta del vino de Gran Canaria. El descorche, el ver que hay detrás de tanto trabajo, toda una temporada de sacrificio en el viñedo para hacer posible que hoy estemos presentando a la sociedad a través de 20 bodegas que participan lo mejor de los vinos de Gran Canaria. Este encuentro, que además este año ha venido precedido de una reunión con comercializadores, con personal de restauración, para hacer posible que también el vino llegue a los distintos restaurantes. Pues presentada, por tanto, esa vid cultivada en Gran Canaria, que sigue creciendo y que además va a haber aumento en la cosecha del 26-27. Se presentó, como decíamos, en el Jardín Canario. El acto incluyó también un homenaje al viticultor de Tejeda, Norberto Guerra, y una charla divulgativa a cargo del sumiller Alba Bernal. Antes de marcharnos de este bloque, antes de marcharnos de esta hora, que es la que realizamos en simultáneo a través de la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, para Tenerife y Gran Canaria y Tenerife, nos vamos con las valoraciones hechas por la ministra Rego, que se encontraba en el archipiélago canario. No sé si hoy seguirá por aquí, por el archipiélago, supongo que sí, que anunciaba que el gobierno central, el gobierno de España, dará a Canarias otros 4 millones de euros para la atención a la infancia migrante. La titular de Juventud e Infancia del gobierno de España explicaba ayer aquí en las Islas Canarias que durante 2025 el gobierno central entregó más de 140 millones de euros a Canarias para asegurar la acogida digna de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. En las declaraciones a los medios de comunicación, lo hizo en Arrecife, en la isla de Lanzarote, la titular de Juventud e Infancia ha asegurado que llevará a la próxima conferencia sectorial de infancia y adolescencia un nuevo fondo
de 35 millones de euros para que los territorios atiendan con todas las garantías a niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados. Escuchamos lo que dijo la ministra. Gracias por acudir a esta convocatoria. Efectivamente, una visita muy importante a Canarias. Tras un año de la aprobación de la reforma del artículo 35 y su aplicación, y efectivamente en el marco de la puesta en marcha del reglamento del Pacto Migratorio Europeo, del PEMA, para ver de qué manera seguimos colaborando, siempre con un enfoque que yo quiero defender, que es un enfoque basado y fundamentado en los derechos humanos, a pesar de las dificultades de este pacto migratorio, que no siempre, de hecho es un pacto migratorio que no siempre ha contemplado y ha puesto en el centro los derechos humanos. De hecho, ayer mismo el Parlamento Europeo votaba la deportación de familias enteras, también de menores, con los gritos de los ultras en el Parlamento Europeo, exigiendo, llamando a la deportación de personas menores de edad. Y para mí, desde luego, es un placer estar en Canarias, precisamente para reforzar una línea que lo que plantea es, en cualquier caso, seguir reforzando la idea de una acogida a las personas migrantes desde la perspectiva del blindaje de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, fundamentalmente de los niños y niñas no acompañados. Nos parece fundamental el papel de la abogacía, en este caso, del Colegio de la Abogacía en Lanzarote, para poner en marcha esta figura de representante, de acompañante en los mecanismos de frontera, en el acompañamiento sobre todo en frontera, teniendo en cuenta que nuestro país es un país que tiene sus características, que tiene una característica de transferencia de una buena parte de las competencias, sobre todo en la protección y acompañamiento de menores, y por tanto la exigencia que tenemos como país de generar mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para la garantía de esos derechos en el marco de un nuevo pacto de migración y asilo. Esto por un lado. Y por otro lado, como os comentaba, la importancia de hacer una evaluación de la puesta en marcha de la reforma del artículo 35, de nuevo, una reforma hecha con una perspectiva... Aprovechaba para arremeter contra el relato criminalizador de la derecha, de la extrema derecha y del Partido Popular, que ha quedado anulado, según estas explicaciones, con este proceso que lleva a cabo el Gobierno de España. El mecanismo ha funcionado con absoluta normalidad, sin incidentes y permitiendo garantizar los derechos de los niños. De este modo, la ministra se ha comprometido a seguir garantizando los derechos y la dignidad de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, pese a quien le pese. Al menos esta es su valoración. Bien, ahora ya dejamos la primera hora de Archipiélago Directo, la finalizamos aquí. Gracias por la atención prestada a los oyentes de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife. Mañana volvemos de nuevo a estar con ustedes a partir de las 11:05 de la mañana aquí en Canarias, en simultáneo, en la 10 Capital Radio para Tenerife y Capital Radio en Gran Canaria. A los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria les sigo acompañando, todavía nos queda una horita más por delante. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.